Muchísimas gracias, hermano Raúl. Les saludo, amada Iglesia Manuel Latinoamérica, en la gracia, misericordia y paz de Dios, quien es nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Cuando estamos nosotros viendo, comprendiendo, recibiendo el mensaje que Dios nos regaló para todo el año, el mensaje que se centra en la oración que hacen o que hacemos los pastores y los líderes, la oración que hacen los remanentes, la oración que hacen los nuevos creyentes, la oración que hacen las personas que están en este lugar, pero son de otro país y cuando escuchan el mensaje y oran, recuerdan su tierra, su país, su familia. La oración que hacen las personas que están enfermas, pero centrados, toda esa oración está centrado en el respaldo del trono celestial, en el Dios Trino que nos preparó por delante un itinerario, un camino. Por eso oramos, Señor, permíteme ver el itinerario que tú preparaste de antemano para yo seguir ese itinerario. Y entonces la palabra se cumple en nosotros. Ese es el mensaje que recibimos para todo el año. Ahora, como hablamos de las torres, de los itinerarios y de las señales, estamos desglosando el mensaje poco a poco para que ustedes lo puedan comprender, para que yo lo comprenda también y para que lo podamos experimentar. Ok, se trata de esto. Y como siempre me dirijo a los niños en primera instancia, porque para nosotros, ayúdame, dice la alabanza, ayúdame a ver la época de los remanentes. Señor, dame la sabiduría, el entendimiento para saber cómo explicarle el evangelio a los niños, cómo transmitir el evangelio a los niños, que su corazón realmente se quede lleno de Cristo y no confundido en términos y en palabras. Y le pedí al Señor y oro y bendigo eh, a, a Eduardo, a Vaguita y a Soar, que son los niños, los jóvenes. Soar, una remanente, ya está grandecita, espigada la Soarcita, la conocí pequeña, pero ya es una adolescente. Y es importante que veamos esto. Cuando nosotros venimos a la iglesia no hablamos de otra cosa que de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la Biblia, es el manual de vida que Dios nos dejó para conducirnos de su mano aquí en la tierra. Y cuando hablamos, niños, de los 5 poderes, vamos a la introducción ya, ¿eh? Cuando hablamos de los 5 poderes, vamos entonces a ver ahorita el título del mensaje con la introducción, porque el contenido son los 5 poderes, la explicación de los 5 poderes. Entonces decimos los 5 poderes en la vida del evangelista. ¿Quién es el evangelista? Pues el evangelista es el que tiene el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Evangelio para nosotros en una sola palabra es Cristo, solo Cristo. Ahora, solo Cristo significa evangelio. Evangelio significa la buena noticia, las buenas noticias de salvación. De salvación. Sí, de salvación. ¿Y de qué me voy a salvar? Ah, bueno, lo que pasa es que Dios nos creó a nosotros para estar con Él. Nos creó con sus propias manos. Creó a Adán del polvo de la tierra con sus propias manos y puso su propio aliento de vida, el Espíritu Santo. Lo puso en Adán. Lo puso en Adán. Y luego, ¿saben cómo hace a la mujer? Abre un costado de Adán
no le abre aquí la columna vertebral atrás no, le abre aquí al lado la costilla y le saca una costilla. Eduardo y Vaguita y la misma Soar pregunten a sus profesores de biología o a los que les dan ciencias cuántas costillas tiene el hombre y cuántas costillas tiene la mujer. La mujer tiene 24 costillas y el hombre tiene 23. Porque Dios sacó una costilla del hombre, una costillita del hombre, y de ahí Él formó a la mujer y se la trajo al hombre. Y ellos, la primera mujer y el primer hombre, estaban felices viviendo en el huerto del Edén. Esa es una buena noticia, por supuesto, eran felices. Veían a Dios, Dios les daba su palabra, escuchaban a Dios, alababan a Dios, agradecían a Dios, disfrutaban de Dios y de toda la creación, hasta que viniera el momento en que ellos tuvieran hijos y esos hijos iban a nacer disfrutando la imagen y la semejanza que Dios les dio. O sea, que ellos eran semejantes a Dios, se parecían, era Dios. No sé, los niños, ustedes ven y dicen, wow, Suar, tú sí te pareces a tu papá. Mira cómo se te agrandó, y es como tu papá. Ay, mira, Eduardo, tú sí te pareces a... Oye, Vaquita, tú sí te pareces a... Siempre estamos en esa semejanza, te pareces a... Por eso es que el Hijo de Dios se parece a Cristo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, el evangelio significa que este hombre y esta mujer que estaban con Dios, llegó un momento, ellos estaban así con Dios, llegó un momento en que Satanás intervino, hizo que el hombre desobedeciera a Dios, dejara la palabra de Dios y al dejar la palabra de Dios dejó a Dios. Y quedó atrapado por Satanás. Quedó ahora bajo el gobierno de Satanás. Y no había manera de que el hombre volviera a estar aquí. No había, porque el que estaba aquí en el medio eran las tinieblas, la oscuridad. Oscuro. Aquí el hombre, aquí Dios, perdón, aquí la oscuridad y aquí el hombre metido dentro de la oscuridad, atrapado aquí. Para esto es que Dios envía a Cristo, envía al Verbo desde el cielo a la tierra para que entonces tome forma de un hombre, porque el hombre perdió la semejanza de Dios, perdió el Espíritu Santo, perdió la conexión con Dios. Y cuando viene Jesucristo y cuando viene y Él comienza a explicar eso dentro de la palabra. Y por eso es que hablamos de solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo. ¿Qué es solo Cristo? El fundamento de nuestra fe. Solo Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y allí venció la muerte, el pecado y Satanás. Por eso es que nosotros hablamos la semana pasada del monte del Calvario. Esta cruz fue colocada en el monte del Calvario y allí Él consumó la salvación. Cristo, como es Dios y es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios desde el reino de Dios, del reino de los cielos a la tierra. Entonces, a través de Cristo, el reino de los cielos vino a la tierra. Y Cristo nos dejó a nosotros entonces el poder del Espíritu Santo. No es con ejército ni con fuerza, sino con el poder del Espíritu, dice el Señor. Y nosotros entonces vamos a hablar. ¿Cuál es la buena noticia entonces? Que Cristo vino y nos libró de la muerte, del pecado original. El pecado original que cometió el hombre fue desobedecer a Dios y quedó separado de Dios como consecuencia de eso. Entonces, solo Cristo nos trae al Padre. A través de Cristo se estableció el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora no vivo yo, vive Cristo en mí.
y todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él se entregó, Él me amó, Él dio su vida por mí. Ok, ¿cómo vivo yo aquí en la tierra? ¿Cómo vive el evangelista, el que tiene la buena noticia aquí en la tierra? ¿Hace lo que quiere y va para allá y para acá? No, el evangelista tiene un poder dado por Dios, que es el poder del Espíritu Santo. Por eso decimos solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Solo Cristo, solo el reino de Dios, solo el poder del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de los 5 poderes en la vida del evangelista. Y yo me voy a adelantar porque muchas veces, pues, yo entiendo pues que la atención de los niños es limitada. Entonces, tanto hermanos como niños, hagamos nuestro corazón como niños y veamos. La vida del evangelista es guiada por la palabra. Y la palabra nos dice que el Señor nos dio, nos devolvió el Señor Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz y su resurrección, nos dio una promesa. A ustedes les conviene que yo me vaya, les dijo, porque cuando yo me vaya yo les enviaré al Consolador, al Espíritu. El Espíritu está hablando del aliento de vida que el hombre perdió, al Espíritu Santo. Él los va a guiar, Él les mostrará siempre lo que ha de venir. Él los guía. ¿Quién nos guía? Nos guía al Padre que nos da la palabra y nos guía al Hijo que es el Salvador. Nos guía a hacer y a cumplir el objetivo en la vida del evangelista. ¿Cuál es el objetivo? Que le compartamos a otros el mensaje. ¿Cómo lo hago si yo no tengo fuerza? Ok. Entonces, el Espíritu Santo no tiene límites. No es que el Espíritu Santo solamente nos da 5 poderes y no hay más poder. Cuando hablamos de los 5 poderes, hablamos de representativos. Representativos quiere decir que el poder del Espíritu Santo se manifiesta de qué manera. Entonces, está la palabra y dentro de la palabra me habla de los poderes. Entonces, se manifiesta espiritualmente, porque Dios es espíritu. El Señor Jesucristo ascendió a los cielos y es espíritu. Y nos envió al aliento de vida que es espíritu. Necesitamos un poder espiritual, no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Pero necesitamos nosotros aquí en la tierra también, y Dios nos da, ese es el primer poder, nos da un poder que es el poder de la sabiduría dentro de Cristo. ¿Dónde está la sabiduría de Cristo? Aquí, en la palabra. ¿Y cómo yo obtengo eso? A través de la lectura de la palabra y de la oración, tengo la sabiduría dentro de Cristo para conducirme en la vida. Pero yo soy un espíritu, tengo un alma y por eso es que necesito la sabiduría, porque en el alma se toman las decisiones y ya mis decisiones son en base a la palabra, no en base a mis emociones ni en base a mis pensamientos, no conforme a mi yo. Entonces, necesito la sabiduría para tomar las decisiones. Y yo soy el evangelista que comparto el mensaje y voy, pero voy caminando con mi cuerpo, hablando con mi boca, predico con mi boca, pienso en mi mente la palabra que voy a compartir y necesito tener salud, el poder de la salud física, porque sin salud yo no puedo ir. Este es el tercer poder. Necesito entonces, tengo el poder espiritual, el poder de la sabiduría y necesito el poder físico. Pero también necesito el poder y necesitamos para que el evangelio, el evangelismo y las misiones se extiendan, necesitamos el poder de la economía de la luz.
En una oportunidad, una persona me decía, yo estoy orando por la economía de la luz. Yo no entiendo mucho la economía de la luz, pero estoy orando para que tengamos mucho dinero, para yo tener dinero para dar para las misiones. Y el poder de la economía de la luz se activa cuando yo, desde lo poco que tengo, soy fiel al Señor. Si yo gano 100, yo doy 10 al Señor, pero 10, ¿qué se van a hacer con 10? ¿Qué se va a hacer con 10? El primer diezmo que me dio Matías me dio $1. Y Lian me dio $2 y a la siguiente semana cuando me dio $2 más. Ya tenemos $5 ahí, pero son $5 sinceros, desde la sinceridad del corazón de los niños. ¿Para qué es la economía de la luz? Para levantar los templos, para sostener a los misioneros, para que los misioneros vayan a los diferentes campos, para levantar el templo que levanta a los remanentes, que cría a los remanentes, donde estudian los remanentes, las élites del futuro. Entonces, Él nos da el poder de la economía de la luz. Ahora, ¿para qué nos da el poder espiritual? ¿Para qué nos da Cristo la sabiduría? ¿Para qué nos da Cristo la salud? ¿Y para qué nos da Cristo la economía de la luz? Para que nosotros hagamos la evangelización. Pero la evangelización no es algo que yo tengo que evangelizar 1.000 personas en un estadio, sino para que Dios, ¿qué poder me da Dios? El poder de ver la persona que está a mi lado en la escuela, el poder de ver la persona que siempre me la encuentro en el ascensor, que me la encuentro en el pasillo, que me lo encuentro en la bodega. Lo veo porque en cada lugar Dios nos permite el poder de ver que en cada lugar donde nosotros vamos están los discípulos. Esos son los 5 poderes. Ahora, hermanos adultos, ¿qué es lo que nosotros oro y los bendigo para que podamos conectar el mensaje? El mensaje para todo el año es la oración. Pero ¿con qué yo oro? Con la palabra centrada en Cristo, en el reino de Dios. Que yo clame por la llenura del Espíritu Santo. Y por eso le dejaba la semana pasada y esta semana también les estoy dejando porciones de la palabra. Yo lo disfruté mucho esta semana transcribiendo esas porciones de la palabra. Que sepamos dónde está el contenido de la palabra de solo Cristo, del monte Calvario, del monte de los olivos, del aposento alto. ¿Dónde está? Por eso es que dice Zacarías 4:6, no es con ejército ni con fuerza que vamos a hacer la obra de evangelistas, la vida, la misión de evangelistas. Porque Dios tiene un objetivo, un deseo, un anhelo. Por eso murió Cristo, para que todos reciban salvación. Y entonces Dios tiene un plan. Y para cumplir ese plan, Él cuenta con nosotros. Él cuenta con nosotros porque Él nos dio la salvación y nos da el entendimiento de Cristo, el agradecimiento en Cristo. Ok. Entonces Dios nos da un mandato. Hay un mandato celestial. Y el mandato del cielo, como la palabra lo indica, mandato. No es si yo quiero, si yo no quiero. Y veíamos la palabra que a través del cumplimiento de este mandato, y vamos a la palabra en Ezequiel, ayúdame con la palabra en Ezequiel 3 del 19 al 21, ya en que es el texto base. ¿A qué nos manda el Señor? Nos dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad, ¿qué será el impío? ¿Qué será el impío? La impiedad. Andar en mal camino. Y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú cumpliste, tú habrás librado tu alma. Si el justo, ¿quién es el justo? El que ya fue justificado por Cristo delante del Padre, el que conoce el mensaje de Cristo, pero que cae en el engaño de Satanás. Si el justo se apartare de su justicia,
e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le dijiste nada, no le compartiste la palabra, no le llamaste la atención, no lo amonestaste, no lo exhortaste, no lo trajiste de nuevo al camino. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. ¿Qué su justicia que había hecho? Lo que había hecho antes de apartarse del Señor. Pero su sangre demandaré de tu mano. No hiciste nada por él. No le compartiste el mensaje. Ese es el mandato. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, advertido, corregido, y tú habrás librado tu alma. Vamos al mensaje. ¿Quiere decir que hay un mandato de Dios? Sí, mire que está hablando de tres tipos de personas. El que no conoce a Dios, el hijo del diablo, el que conociendo a Dios se aparta, y el que está el que está en el mensaje, el que está en la iglesia, el que está en la palabra, pero que continuamente necesita la fuerza espiritual. Y es que todos necesitamos continuamente la fuerza espiritual. Y ustedes se dan cuenta que venimos en una corriente de la palabra porque hablamos de lo que son los 12 problemas espirituales del hombre. El hombre centrado en sí mismo, el hombre centrado en lo material, el hombre buscando el éxito, el hombre en hechicería, en brujería, en magia. Niños, tengan mucho cuidado con esa palabra magia. La magia de la Navidad, la magia de las hojas, la magia de... Para todo le están introduciendo ustedes palabras que son de oscuridad. Dios no es magia. Dios es poder absoluto que trasciende el tiempo y el espacio, del cielo a la tierra. Para Dios no hay límites. Entonces, hermanos, revisen lo de los 12 problemas. Revisen los 6 estados del no creyente y los otros 6 puntos que están relacionados con el yo, con el hombre centrado en lo material, el hombre centrado buscando el éxito sin Dios, el hombre caído en la magia, en la hechicería, en la idolatría, en la brujería. El hombre separado de Dios. Y el mandato a nosotros nos fue dado y tenemos un respaldo, la luz de Cristo desde el principio, la promesa del Mesías que fue cumplida y que sube al arca, no muere, porque en nosotros está la seguridad de la salvación de todas las generaciones. En nosotros está el poder dar culto a Dios y levantar altar a Dios, y ese poder quebranta toda la fuerza de la oscuridad para que la siguiente generación se levante, para que se levante esa simiente santa que disfruta de la bendición de Manuel, de la confesión de Mateo 16:16, y que entiende que su vida es el Evangelio, que lo debe comunicar a toda la gente y adorar al único y sabio Dios, para quien es la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, fíjense ustedes la columna izquierda, la primera columna izquierda dice, la vida del evangelista tiene un objetivo absoluto, la palabra tiene un plan absoluto, que es encontrar el camino a través de la gracia de Dios. Pero ¿cómo lo encontramos? A través solamente de Cristo, del reino de Dios y del poder del Espíritu Santo, conforme al pacto del Monte Calvario, el pacto de los olivos y el pacto del aposento alto. La oración de Efesios 6:18, porque Dios nos dio un mandato, Dios nos dio un llamado. Entonces, el mandato dentro de Cristo, el llamado, que en mi campo, en mi ocupación se establezca el reino de Dios para cumplir la misión del Monte de los Olivos. ¿Cuál es la misión del Monte de los Olivos? Establecer el reino de Dios, que solo sea el reino de Dios, solo sea el reino de Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es la vida del evangelista? La vida de un misionero. Y escuchaba una alabanza y meditaba en una alabanza que nosotros levantemos a los remanentes para que ellos sean los misioneros del futuro. Lo escuchaba ayer en el culto núcleo. Que ellos sean los misioneros del futuro.
Y allí tienen las porciones de la palabra para que en esta semana ustedes puedan confirmar el reino de Dios, el monte de los olivos y el llamado. Porque tenemos la bendición de Manuel. Ahora vamos, si es solo el Espíritu Santo que recibimos la fuerza en el aposento alto, entonces está nuestra misión. El evangelista tiene una misión de vida. El que tiene el evangelio, el que tiene el evangelio tiene la vida. El que tiene el Hijo de Dios tiene la vida y por eso la puede compartir. Pero no es con ejército, no es con fuerza, no es con mi estudio, no es con mi conocimiento, sino solo a través del poder del Espíritu Santo. Solo a través del poder del Espíritu Santo, y el poder del Espíritu Santo trasciende el tiempo y el espacio. Trasciende el tiempo y el espacio. Entonces, nosotros no solamente podemos testificar, testificar es compartir la palabra, ser testigos del poder de Cristo, sino que salvamos la época y salvamos al futuro. Y para eso es que estamos levantando nuestros remanentes. Amén. Vamos al contenido. Vamos a ir muy rápido al contenido porque ya el contenido lo vimos. Ya el contenido lo vimos. Entonces nosotros estamos hablando de las 7 torres. Ahora, hermanos, ¿qué es una torre? ¿Cómo se construye una torre? Primero, una torre nosotros la vemos, no sé si tienes un dibujito de la torre por allí, ya en que siempre la colocas cuando hablamos de las 7 torres, o hablamos de las torres. La torre se construye ladrillo a ladrillo, pero antes de montar los ladrillos, esa torre tiene que tener una base, un fundamento, porque si esa torre hacia bajo tierra, no tiene fundamento, se la va a llevar el viento. Pero ¿cómo? Si es hecha de ladrillo, se la va a llevar. Cualquier cosa se la lleva. Hermanos, nosotros pareciera que no hemos hecho nada, o que no vemos mucho lo que estamos haciendo, o que todavía no estamos en la cúspide de la torre. Pero cada oración que usted ha hecho, cada disfrute que usted ha tenido en la seguridad del Dios Trino, cada palabra que usted ha compartido, cada palabra con la que usted ha recibido, cada uno de esos ha construido el fundamento de nuestra fe en la roca que es Cristo. Y nosotros, oración a oración, palabra tras palabra, culto tras culto, visita tras visita, aposento alto tras aposento alto, se va construyendo en cada lugar el espacio, el lugar donde se transmite la palabra y desde donde los evangelistas están velando y orando, desde la cumbre espiritual, desde lo más alto, desde lo más alto, porque el evangelista sabe que tiene el respaldo del Dios Trino, pero además el evangelista está seguro en quién es, en que tiene el Espíritu de Dios, tiene la imagen de Dios, que Cristo nos está llevando cada día a la semejanza de Él. Cada día Cristo está con nosotros, cada día está con nosotros, con nuestra familia, en el campo, en el trabajo. Que todo lo que ocurrió en el pasado fue el fundamento, la plataforma para esta torre que nosotros estamos construyendo ahorita. Porque Dios nos ha llamado para salvar la época, para salvar todas las épocas. Y no solamente hablamos de las 3 épocas como el pasado, el presente, el futuro, pero también está la época de los pastores, la época de los inconversos, la época de los remanentes, la época de los que no han nacido. Veamos, ampliemos, hermano, porque mientras más alta es la torre, más se amplía la visión. Y en Dios no hay límites. Y la semana pasada hablamos de estas 3 torres. Vamos a completar las 7 torres que están en la vida del evangelista, que están en la vida del evangelista, del Hijo, del llamado de Dios. Entonces, así como tenemos el respaldo del Dios Trino y tenemos estas bendiciones, también tenemos los 5 poderes, que es el contenido del mensaje. Vamos a los 5 poderes. Y, y cuando vemos la palabra, permítanme antes de entrar
antes de entrar directamente al contenido, que como les dije ya, el contenido lo vimos, permítanme leerles esta porción de la palabra que está en Lucas capítulo, ay bendito que lo perdí, que está en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y vamos a los últimos versículos, los que están buscando, los que están buscando en su Biblia. Lucas capítulo 24, versículo 46 en adelante. Si estamos hablando del Evangelio de Lucas, sabemos que esto salió de boca de nuestro Cristo, del Señor Jesucristo. El versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Nosotros somos los testigos por el poder del Espíritu Santo que nos habita. Por eso esta cuarta torre en la que nosotros nos afirmamos y oramos, es orando para que estos poderes se manifiesten en nosotros, para que nosotros podamos creer lo que dice la palabra. Dice la palabra en Génesis 41:38, refiriéndose a José. ¿Cuál José? El que fue esclavo. ¿Cuál José? El que fue injuriado en la casa de Potifar. ¿Cuál José? El que fue enviado a la cárcel por esa injuria. Por esa injuria, él fue enviado a la cárcel. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y de lo que dio testimonio José, de que el Espíritu de Dios estaba en él. Y cuando vemos el poder espiritual que tomamos como referencia la palabra de Hechos 3, versículo 6, que es cuando Pedro se encuentra con Pedro y Juan, van a la hora de la oración, a que al templo de la Hermosa, y vieron de manera diferente al cojo que estaba sentado allá a la puerta del templo pidiendo siempre limosna. Lo vieron diferente. ¿Cómo lo vieron? Lo vieron desde la oportunidad de salvación y sanidad para que el hombre, en el nombre que ellos tenían, en el nombre de Jesucristo. Y cuando ellos le dijeron al míranos, y esto lo hemos hablado en 2, 3 cultos anteriores, míranos, porque necesitaban la concentración de él y que en él se activara la fe. No tengo plata ni oro, que es lo que tú estás esperando que yo te dé, pero lo que tengo te doy. Y allí Pedro invocó el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Se manifestó el poder espiritual, hubo un milagro allí. Y como les decía, en Cristo, el apóstol Pablo, luego de ser un letrado, conocedor de la palabra, conocedor de toda la ley, perseguidor de la iglesia, él llegó a una conclusión. Pablo fue un hombre sabio dentro de Cristo, verdaderamente fue un hombre sabio dentro de Cristo e hizo la evangelización mundial. ¿Pero por qué? Porque Pablo dijo, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Pablo habla de la basura. ¿Qué es la basura? Todo lo que no es Cristo, todo lo que nos impide disfrutar de ese poder espiritual y que viene como engaño de Satanás para que la sabiduría dentro de Cristo sea entorpecida por él. Y cuando hablamos del tercer poder, que es el poder físico, el poder de la salud, y nos vamos a Josué, este es Josué 14:11. Josué tenía su equipo, el equipo de evangelismo de Josué, su mano derecha era Caleb. Y Caleb con 85 años le dijo a Josué que la fuerza que él tenía era la misma cuando él salió de Egipto. La misma fuerza, cuando era un muchacho. Porque la fuerza física, la salud física, la fuerza se la dio el Señor. El Señor. Y nosotros necesitamos estos poderes, estas manifestaciones, porque el poder del Espíritu Santo es uno solo, así como la obra del Espíritu Santo es una sola. El fruto del Espíritu Santo es uno solo, que se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, el rey David experimentó el poder de la economía de la luz y la sumatoria de las economías de todo el pueblo que entendieron lo importante de preparar el templo para las futuras generaciones. El templo donde adorar a Dios, el templo donde darle alabanzas a Dios, el templo donde servirle a Dios, el templo donde recibir la palabra de Dios. Lo comprendió. Nosotros utilizamos mucho este versículo de Primera de Crónicas 29:14 dentro cuando nosotros estamos invitando al tiempo de diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque ellos dieron de su propia voluntad. Hermano, y esto da cuando se tiene esa devoción. Mire, a mí me da vergüenza decirles esto. El jueves yo estuve con Lian, todos los jueves comparto el evangelio con Lian. Y Lian volvió a hacerme la misma pregunta que me ha estado haciendo todos estos tiempos. ¿Cuándo vamos a volver a tener nuestra iglesia? Y yo le decía a Lian, tenemos que esperar un poco más porque para poder tener un local, el local es bastante costoso y bueno, ahorita somos pocos y también es pocas las personas que diezman, son pocas las personas que diezman y ofrendan. Y entonces tenemos que esperar en oración, Lee. Seguimos y estábamos pues allí y le voy a mostrar algo a él, o no sé qué estaba viendo él, o era creo que era la televisión que entró una propaganda, y la propaganda decía, ¿te gustaría ganar 3.000 euros en un mes? Yo respondo, quita eso, que 3.000, con ese embuste que 3.000 euros en un mes. Y él me dice, no, Labú, déjalo, porque necesitamos ese dinero para la iglesia. Y yo, déjeme decirle que en el momento dije, wow, Señor, yo estoy siendo incrédula, él está creyendo, pero la verdad es que necesitamos las economías. Necesitamos que cada uno de ustedes comprenda eso, que cada uno se haga partícipe del mandato celestial, del llamado celestial para cumplir la misión. Para cumplir la misión. Porque este es un poder que se activa, la economía de la luz se activa con el dar, no se activa con el temor, que no tengo, que no me alcanza, que no puedo, que con la limitación no. El poder de la economía de la luz es ilimitado si nosotros lo creemos. ¿Por qué? Porque este quinto poder que Dios nos dio, que es el poder de la bendición de los encuentros, es el deseo de Dios. Nosotros no estamos buscando dinero para hacer nuestros deseos. Yo no estoy buscando dinero para yo comprarme un carro, porque el carro ya lo tengo. Dios me da a mí todo, absolutamente todo. Es para el establecimiento del reino, para que todos puedan venir,
para que el desnudo venga, para que el hambriento venga, para que el enfermo venga, para que el inconverso venga, para que el hijo del diablo venga y encuentre la luz de Cristo. Y ese es el templo. Pero también como templo yo me muevo a cada lugar, como se movía el apóstol Pablo. Y dice en Hechos 18, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, de lo que ya había hecho anteriormente, y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Dios había hecho el milagro, no lo dice así la palabra, pero yo digo, Dios hizo un milagro ahí, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y los judíos seguramente temblaron con esta orden de Claudio, pero Dios siempre tiene preparado todo de antemano para sus hijos. Fue a ellos, fue Pablo, a Aquila y a Priscila. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esa es nuestra vida. Testificar en todo lugar, en todo momento, con cada encuentro que nosotros tengamos. No tengamos el temor, es que yo no sé cómo decirle, yo no sé qué. No eres tú. Es el deseo de Dios salvar y sanar a esa persona. Amén. Entonces, en esta semana revisemos estos 5 poderes. Oremos con estos 5 poderes. Transcribamos estas porciones de la palabra. Unamos la introducción junto con las torres. Amalgamemos esto, no para que en nuestra cabeza se arme como un rompecabezas y no sé dónde está esto, dónde está aquello, dónde está aquello, sino para que desde el espíritu lo disfrutemos. Y el orden lo establece Dios en la medida que yo voy avanzando y perseverando en el contenido de la palabra. Amén. Vamos entonces a concluir el mensaje, y es que la promesa del Padre que fue dada a través de Cristo, Génesis 3:15, Isaías 7:14, ese Cristo que vino, nos prometió el Espíritu Santo. Nos dijo que le dio a los discípulos que les convenía que Él se fuera. Y nosotros tenemos la evidencia del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Dios nos ha dado su gracia, su poder, el respaldo del trono celestial. ¿Para qué? Nos ha dado todo, hermanos. Siempre les digo, la mesa está servida para que nosotros podamos disfrutar de tener el privilegio de que Dios nos haya dado a nosotros la evangelización mundial. Ese poder que le fue dado a Cristo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. No vamos de cualquier manera, vamos seguros, porque Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo y Él es el que lo hace. Entonces, ¿cómo ocurre todo esto? A través de la oración, de la concentración en la palabra, de la concentración en la oración, es que nosotros podemos ser levantados como testigos de Cristo. ¿Cómo somos levantados? Llenos del Espíritu Santo. Y ese poder se recibe es a través de la oración que tiene como fundamento la palabra. Para que el objetivo de Dios, que la gente en las iglesias está buscando, no saben cuál es el llamado que Dios les ha hecho, no saben cuál es el plan de Dios, no saben cuál es el propósito de Dios, está en la palabra. Y nosotros lo sabemos. Y eso es un privilegio. Y el mayor privilegio es saber que Él lo hace, que no es nuestro esfuerzo, no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias. Gracias porque tú, cada palabra, cada clamor, cada oración que nosotros hemos hecho de manera individual y como iglesia, como familias del pacto, están delante de ti, delante de tu trono, construyendo esta torre de vida, esta torre de poder,
en cada uno de nosotros. Gracias por el respaldo que nos das de tu trono y porque tú, Dios, sigues cumpliendo tu palabra. Porque tú, Señor Jesucristo, sigues obrando salvación. Eres el Salvador de la humanidad. Eres el Cordero inmolado. Eres, Señor, el pan que descendió del cielo, la puerta de las ovejas. Eres nuestra seguridad, nuestro verdadero y eterno profeta, nuestro verdadero y eterno sacerdote, que nos libraste de la ley del pecado y de la muerte, y nuestro verdadero y eterno Rey, que deshiciste todas las obras del diablo. Y nosotros vamos tras tus pasos, en la seguridad de que tenemos tu aliento de vida, Señor, la bendición del huerto del Edén, que nosotros tenemos, Señor, tu respaldo eterno, que nos movemos y tu mirada está sobre nosotros, que tú nos haces entender el camino por el que hemos de andar, que nuestro pasado, Señor, no fuimos una hoja que se la lleva el viento, sino que tú fuiste construyendo en nosotros la plataforma, aunque no nos diéramos cuenta. Que nosotros hoy, Señor, somos los garantes de la continuidad del Evangelio. Somos los vigilantes, los guardas espirituales, somos los doctores espirituales en esta tierra, somos los que tenemos la palabra de vida que quebranta todas las fuerzas de la oscuridad y que quebranta a Satanás. A nosotros nos diste la llave del reino de los cielos, Señor, que es la oración, para que todo lo que nosotros prohibamos en la tierra, en la autoridad de tu nombre, es prohibido en el cielo. Y todo lo que permitimos en la tierra es permitido en el cielo por la autoridad de tu nombre, Señor Jesucristo. Yo invoco tu nombre sobre la cabeza de cada uno de mis hermanos. Te pido que los revistas de estos 5 poderes, del poder espiritual, que los llenes en plenitud de tu Santo Espíritu para que ellos reciban la guía milimétrica tuya. Que el itinerario que tú has preparado de antemano, Señor, ellos lo puedan ver, lo puedan creer, lo puedan experimentar. Oro, Señor, para que tú les des sabiduría dentro de Cristo. Esa sabiduría tuya, porque tu palabra misma dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Que esa sabiduría se manifieste en mis hermanos en esta semana y en mí, Señor, en los campos, para nosotros poder ir a los campos con este respaldo, estos 5 poderes. Danos, Señor, el poder físico con el que nosotros podamos también ser conscientes de nuestra alimentación sana, del ejercicio que necesitamos, Señor, de los medicamentos, de la atención médica, de las revisiones médicas. Padre, que seamos conscientes de que nosotros, nuestro cuerpo es tu templo donde habita tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, por los medios que utilizas para darnos las economías. Multiplícalas al 100 por 1, Señor, y pon en nuestro corazón la certeza de que en esta iglesia, Señor, tú nos has enseñado que nosotros no te robamos a ti, que aquí no hay ladrones de diezmos ni de ofrendas, porque tú eres el Dios que nos da todo. Y de lo que tú nos das, nosotros damos con alegría y con gozo, Señor, porque tenemos una conciencia espiritual. El mundo está separado de ti. Las almas están en sufrimiento, en dolor, bajo las garras de Satanás. Y tú nos has dado a nosotros, Padre, el privilegio de hacer la evangelización mundial. En la identidad que nos has dado como tus hijos, en la autoridad que nos has dado para quebrantar toda la fuerza de la oscuridad, para hollar serpientes y escorpiones, para que nada nos dañe, Señor, conforme a tu promesa. Porque tú, mi Dios amado, nos levantas como testigos, levántanos como testigos a cada uno de mis hermanos que en esta semana puedan experimentar esta palabra, que puedan ser movidos, Señor, en el anhelo de transcribir la palabra, de leer la palabra, de orar con ella, de sacar los títulos de oración para que disfruten de todo lo que tú nos has dado a través de tu palabra. Las respuestas seguras, el poder, Señor, que viene de tu trono. Que tu reino descienda sobre nosotros para que las obras de tu reino se cumplan en nosotros, a través de nosotros y en nuestras familias, en nuestros campos, en cada lugar donde estamos, Señor. Porque sabemos que la luz que eres tú, Señor Jesucristo, ilumina nuestro camino donde quiera que vamos y donde quiera que estamos. En esta certeza oramos, sabiendo que somos los evangelistas que podemos disfrutar de los 5 poderes en esta semana de manera segura. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.